la antigua China, que en la dinastía Ming tardó más de 200 años construyendo la gran muralla china, pero falló. No porque estuviera mal construida, falló el factor humano. Los vigilantes fueron sobornados y cedieron. Llegaron los invasores causando gran destrucción. En nuestros tiempos, el país más poderoso de los últimos años, los Estados Unidos, creó en los años 80 un escudo espacial, protegiéndose con satélites en el espacio para detectar misiles y así poder protegerse. Esto es algo maravilloso, asombroso. Y también falló. En el plano individual buscamos sentirnos seguros y el ser humano ha inventado otros medios para vivir en esa seguridad. Y así inventamos los seguros de vida. Seguros que si llegas a sufrir un accidente te dan una compensación económica. Si llegas a perder la vida, a tus beneficiarios, a tus familiares, les dan una cantidad determinada de dinero. Hay seguros de cobertura amplia, seguros de gastos médicos mayores, seguros, pero ni uno de ellos puede asegurarte la vida. En el plano espiritual, el hombre también ha buscado la forma de sentirse seguros y ha ideado religiones, misticismo, esoterismo, inventa situaciones para poder sentirse a salvo. Desde aquel que te dice: no comas carne, tienes que consumir lo que la Pachamama te da, nada más lo que la tierra es, vístete de blanco, no te cortes el cabello, no te rasures porque en el cabello está la energía, tienes que hacer una peregrinación cada año, tienes que hacer, pero nunca te dicen si ya llegaste o ya conseguiste esa salvación. O bien, no te dicen qué pasa si fallas. Vamos a ver 3 características de los sistemas humanos de salvación. El primero de ellos es que, aunque sean muy diferentes, lo que hacen los budistas, los hindúes, los tibetanos, lo que hacen de este lado del mundo, otras sectas en donde te exigen portarte bien, bautízate porque si no, no te salvas, todas tienen esta característica. Tienes que hacer o dejar de hacer algo para merecer la salvación. Todas te dicen que tienes que hacer algo. La segunda característica de todos estos sistemas ideados por el hombre para sentirse a salvo es que debe haber una constancia en ese hacer o dejar de hacer. Y sigues haciendo obras y ya vas subiendo. ¿Y qué pasa cuando fallas? ¿Bajas un escalón o bajas 2? Esto es incierto. Eso me recuerda al juego de serpientes y escaleras, donde vas avanzando y ya vas llegando a tu meta y caes en una cola de serpiente y chuma hasta abajo y vas empezando otra vez y haces una buena obra y caes al pie de la escalera y subes y luego vuelves a bajar. Es terrible. Necesitas constancia. Pero todos estos sistemas ideados por el hombre se caracterizan también porque ninguno de ellos te asegura al 100% la salvación. Y en ese contexto hay personas que se sienten frustradas porque no pueden conseguir todo aquello que les exigen para su salvación. Y hay quienes ni siquiera quieren intentarlo. Otros
sabiendo las fallas que tienen estos sistemas, se convierten en los más feroces detractores, atacando estos sistemas religiosos, místicos, esotéricos. Pero tenemos esperanza. Hay una salvación en la que el ser humano no tiene que hacer nada. Esta salvación no es inventada por el ser humano, es una salvación provista por Dios y está en sus sagradas escrituras. Lo acabamos de leer, como el apóstol Pablo, el creador de más de la mitad del Nuevo Testamento, le dice a sus discípulos, ¿qué es un discípulo? Alguien que aprende y hace lo que su maestro le enseña. Acompáñame a leer este versículo que acabamos de pasarlo, por favor, todos juntos. Esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor pecador de todos. Es el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento y dice que es el peor de los pecadores. Vamos a leerlo nuevamente, pero buscando contestar esta pregunta: ¿quién vino a salvar a los pecadores? Nuevamente, esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor de todos. Tenemos la respuesta. No es el pecador el que va a salvarse haciendo o dejando de hacer ninguna obra. Es Jesucristo el que ha venido a salvar a los pecadores del castigo que merecen. Ok, pero ¿cómo es que lo hace? ¿Cómo es que nos salva Dios? Todo lo que vamos a ver, el cómo, el para qué medios usa, están aquí. No es invento del hombre. Pero si la Biblia fue escrita por hombres, pues ni modo que por caballos. Claro que por hombres inspirados por Dios. Hombres que llevaron el mismo mensaje de salvación, los mismos conceptos, las mismas ideas. No importa que hubiese un milenio de separación, un continente de separación, que fuese un campesino, un rey, un primer ministro, un soldado, todos inspirados por Dios con el mismo mensaje, el mensaje de salvación. Vamos a ver cómo el mismo apóstol Pablo nos dice el cómo es que Dios nos salva. Hablando de Cristo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Ahí está el cadáver, le hablas, no te oye, lo mueves, no reacciona. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros. Y por si fuera poco, teníamos nuestros pecados, nuestros delitos en nuestra cuenta. ¿Con qué cara íbamos a decirle a Dios, yo sí merezco? No. Estábamos totalmente descartados, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vino Jesús y nos dio vida para poder escuchar el mensaje de salvación, creerlo y así tener vida eterna. Estábamos muertos y vino Jesús a nuestras vidas, igualito que Lázaro. Lázaro ya llevaba 4 días de muertos y según su hermana Marta ya
apestaba. Pero vino Jesús y no resucitó a todos los que estaban en ese jardín de cementerio. Le llamó a uno y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que ya apestaba se levantó, porque vino Jesús a su vida. Vino Jesús a tu vida, te llamó y te rescató de entre los muertos. Esos muertos con los que todavía tenemos relación, esos muertos que no te entienden, que hasta se burlan de ti, te ponen apodos, necesitan de Cristo. Ellos no lo saben, están muertos, necesitamos llevarles el mensaje de salvación. En este mismo contexto de la carta que Pablo envió a los Efesios, vemos la explicación de cómo somos salvados. Somos salvados por gracia. La gracia es un favor que Dios nos hizo, no porque somos buenitos, sino por su amor. Él decidió por gracia, haciéndonos el favor de darnos vida eterna. Y el medio que usó para que nosotros recibiésemos esa gracia fue la fe. La fe. Leemos, por favor, esta misma carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Unos versículos fundamentales para comprender la salvación por gracia. Leemos, por favor: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos dio fe. Nadie de nosotros puede decir: no, es que yo vine a la clase de vida abundante y yo levanté la mano y yo dije que sí. Un muerto no puede hacer nada. Vino Jesús a tu vida, escuchaste el mensaje de salvación y entonces, por medio de la fe, es que recibiste ese regalo de Dios. No por obras, no porque somos buenitos. Ahora, los muertos espirituales nos critican de que: ay, sí, andas de buenito. Ahora sí vas a ir al culto. Alabaré. Necesitan de Cristo. Compréndelos. No conocen a Cristo. Necesitamos vivir esta vida de buenas obras para que les llame la atención de lo que ahora hacemos, no para ganarnos la salvación, sino porque ya somos salvos. En ese mismo contexto nos dice: ¿para qué nos salva Dios? Pues ya me salvó, ya que me lleve al cielo, ya no quiero seguir en este mundo de pecado, en este mundo de oscuridad, de tanta tentación, en este mundo de COVID. No, hermanos, Dios te quiere en el mundo, aunque no eres del mundo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en prácticas. Aquí hay dos puntos que quiero enfatizar. ¿Para qué nos salvó Dios? Para buenas obras. Y esas buenas obras, la primera, no se trata de dar limosna. No se trata, estas buenas obras no se refiere a que des limosnas, a que ayudes a los pobres. No se trata de que vengas y dejes aquí tu media quincena. No. Segundo punto, todo esto que acabo de decir, no dejes de hacerlo, pero ya no lo vas a hacer para ganarte el favor de Dios, sino porque eres de Dios. Tercer punto, las buenas obras a las que se refiere es llevar el evangelio a los muertos espirituales,
Así como el hermano que te habló de Cristo, que te presentó el Evangelio, hizo una muy buena obra contigo, así el Señor quiere que tú seas su instrumento, que nos rescató, nos hizo suyos para las buenas obras que Él ya preparó para que tú las ejecutes. Él pone los medios, Él pone las circunstancias, nos da de sus dones para que las ejecutemos, para que las pongamos en práctica. Es decir, que andas de buenito, como dicen los muertos espirituales, ni siquiera es tuyo. Dios ya lo preparó. Siempre, siempre, siempre al Señor es la gloria. Hay un punto muy, muy bonito en este versículo. Empieza diciendo, porque somos hechura de Dios. La palabra hechura se tradujo del griego poema, de donde deriva la palabra poema. Podemos leer, porque somos poema de Dios. Llega Cristo a nuestra vida y nos transforma. Y ese alcohólico, ya no señalo, ese alcohólico, esa mentirosa, ese adúltero, ese creído, Dios lo transformó y ha hecho de esas vidas, un poema de Dios. ¿No les gusta eso? Que Dios diga en su palabra que somos poema suyo. Es emocionante, ¿no? Bien, ¿para qué nos salvó Dios? Para buenas obras, para eso. Y esta salvación que es provista por Dios tiene igual que la salvación provista por hombres. La salvación provista por Dios tiene características. La primera de ellas es que es una salvación incondicional. Si estábamos muertos, lo único que necesitábamos era estar muertos para que Dios nos diera vida. Un muerto no podía hacer buenas obras. No puede un ser humano decir, bueno, yo soy hijo de Dios porque no le fallo los domingos aquí al culto. No ha entendido y está en una situación de conflicto si cree que por eso es hijo de Dios o porque me porto bien. No. La salvación es de Dios y no podemos hacer nada para ganar esa salvación. Lo que hacemos es porque primero Cristo llegó a nuestra vida, nos revivió, escuchamos el Evangelio y de la fe que Dios mismo nos dio, podemos creerlo. Aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y eso nos hace ser hijos de Dios. Es un privilegio. Eso nos permite entrar al reino de Dios. Eso nos permite tener vida eterna, entrar al cielo. Todos esos son sinónimos que recibimos de pura gracia por el amor de Dios. La segunda característica, la salvación que recibimos de Dios es por fe, por haber creído que Jesucristo recibió el pago que nosotros merecíamos. El justo por los injustos. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nuestros pecados han sido pagados al derramar Cristo toda su sangre. Tercer punto es que somos salvados para gloria de Dios. No tenemos ningún mérito. Todo es para la gloria de Dios y ahora llevamos a los muertos espirituales el conocimiento de Cristo para que Dios sea glorificado. El medio que Dios ha usado para nuestra salvación es la predicación de su palabra. Miren, el domingo pasado se predicó acerca del Salmo 19, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La obra de nuestro Dios, toda la naturaleza anuncia que Dios existe, que Dios es, pero no es suficiente para que conozcamos su plan, sus propósitos para con el ser humano. Esos están aquí, en su palabra. Por eso nuestro pastor Alejandro Loya cada domingo está insistiendo: trae tu Biblia, pero una Biblia física, una Biblia pues, de papel, no tu Biblia en el dispositivo electrónico. Y tiene sus razones, porque estás entusiasmado comprendiendo el Evangelio de Dios, las buenas noticias, empiezas a relacionar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y ¡chin!, te llega la notificación de WhatsApp. Cuñiz, ¿cómo estás? Le contesto o no, más al rato. Y sigues leyendo y te llega otra notificación. Fulanita y 3 personas más le dieron like a tu publicación. ¿A cuál publicación? No, hermanos. Este es un dispositivo útil para compartir algunas enseñanzas, pero no para estudiar. Necesitamos estudiar, discipularnos en una Biblia, en tu Biblia, que la uses, que le pongas asteriscos, que le pongas subrayas, que le pongas flechitas, que sepas cuando escuchas algo que tú ya estudiaste, sepas que está en el ángulo inferior derecho, ahí la subrayé. Ya sabes hasta en qué parte de la página está, en la página del lado derecho. Necesitamos diariamente tomar nuestro alimento espiritual, que es la Biblia. Sí, la naturaleza, la creación de Dios habla de Él, pero no es suficiente para que conozcamos su plan de salvación. ¿Y cómo quiso Dios que se supiera? Dios es tan bueno que no quiso que los hombres que inventan, no quiso que los seres humanos que inventamos medios de salvación nos vayamos con esos. De que ahora ya no te cortes el cabello, bueno, los que le sale todavía. Que vístete de blanco, que vete de peregrino hasta quién sabe dónde. No. Lo que Dios quiso para que lo conociésemos, Dios no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. No. En lugar de eso decidió salvar a los creyentes. ¿Cómo? Con el mensaje que anunciamos, el Evangelio de Dios, aun cuando a algunos les parezca una tontería. Dice en la versión Reina Valera: es locura. ¿Cómo crees que Dios va a perdonar a ese narcotraficante que le dicen la Barbie? Si se ha matado un chorro de gente, él mismo o los manda a matar. Lo siento, no es justicia humana, es justicia divina. Así como aquel secuestrador, rebelde, asesino que estaba con Cristo crucificado y Jesús le dijo: porque creyó en Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si era un asesino. Sí, pero la salvación es por fe, no por obras. Y como creyó, le fue contado por justicia, como a Abraham. Es la predicación del Evangelio lo que Dios ha querido usar para que podamos ser salvos. Asimismo, la palabra de Dios es la que nos da seguridad y también tiene unas características. Voy a presentar 5, pero no son solamente 5. Yo creo que son de las más importantes y muchas de ellas por ustedes conocidas. La primera, tenemos seguridad de salvación. ¿Y cómo estás seguro de que eres salvo? Pues porque Dios dice. El testimonio de que somos salvos es este.
Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No importa la versión de Biblia que lo leas. Este versículo que nos da testimonio de nuestra salvación, siempre el tiempo verbal es presente indicativo. El que tiene al Hijo tiene la vida. No dice el que tiene al Hijo tiene la vida si estudia la Biblia. El que tiene al Hijo tiene la vida si se porta bien. No, es una certeza. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y en ese mismo contexto pudiéramos decir, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida aunque estudie Biblia. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida aunque se porte bien, aunque haga buenas obras, aunque sea San Rey Pardillo. Si no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Esa es una certeza. No tiene la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? En palabras de Cristo dice, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios y a Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿A través de publicaciones de las redes sociales? ¿A través del Face? No, hermanos. A través de la Biblia, de su palabra escrita, dirigida e inspirada por el Espíritu Santo. Necesitamos discipularnos, comprender lo que la Biblia es, día a día. Segundo punto, tenemos una seguridad de respuesta. Contrario a lo que muchos dicen en el mundo, no, pues Dios no se ocupa de mí, Dios se ha olvidado de mí. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, en palabras de Cristo otra vez, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Pidan, dice Cristo, y recibiremos conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios. Dios escucha a sus hijos porque es un Dios de amor. Y Él siempre nos va a dar una respuesta que sea conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, una respuesta para beneficio de nuestras vidas. En un mundo dominado por el pecado, en un mundo de vanidad donde nadie busca a Dios, donde todos buscan el reconocimiento, el aplauso para sí mismos, en un mundo lleno de tentaciones, necesitamos ayuda y necesitamos una guía para poder resistir de esas tentaciones. Y tenemos en nuestra salvación la seguridad de la victoria sobre esas tentaciones. El apóstol Pablo escribe a los cristianos que están en Corinto y les dice también a los cristianos de Jesús de Nazaret, para que no se quejen de que, ay, no, es que yo estoy sufriendo mucho, es que es mucha la tentación. No. Por eso les escribe a los cristianos de Jesús de Nazaret y les dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan pasado, que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir.
Un solo versículo. Así que no hay justificaciones de que es que era mucha la tentación. Por favor, pongan atención al segundo párrafo. ¿Cómo dice? Además, todos juntos, por favor. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. ¿Quién nos va a mostrar cómo vencerlas? Sé que traen cubrebocas, pero se les escucha. Otra vez la pregunta. Además, cuando vengan las tentaciones, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a mostrar cómo vencerlas? Dios mismo. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a llegar el Señor y te va a dar un chuchete en las costillas para que reacciones. Estás pensando mal, se te está antojando ese pecado. ¿Así lo va a hacer? No, claro que no. Nuevamente, en palabras de Jesús, previo a su ascenso, le dice a sus discípulos que es un discípulo, alguien que aprende y hace lo que su maestro le enseña. Le dice Jesús a sus discípulos previo a su ascenso que Él no los iba a dejar solos, Él no los iba a dejar huérfanos, y les dice: pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. El Espíritu Santo nos va a recordar lo que Jesús, nuestro Maestro, ya nos enseñó. ¿Y dónde lo vamos a aprender? En la Biblia, en su palabra. Necesitamos día a día alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Todos los días, ¿todos los días comemos? Sí, hasta repetimos. 3 veces al día, sí, y ahora con la lluviecita que no salimos, hasta más. ¿Y cuántas veces nos alimentamos espiritualmente? Conozco personas que se llegan a pasar 1, 2, hasta 3 horas diarias en el gimnasio, levantando pesas, jalando cuerdas, haciendo abdominales, y tienen unos cuerpesotototes. Pero empezamos a platicar con ellos y son flaquitos espirituales, flaquitos, desnutridos, no se alimentan de la palabra de Dios, pero tienen unos cuerpesotes que se les olvida que ese cuerpo se va a ir a la fosa, pero su alma, alimentada por Dios, tiene vida eterna. Todos los días hemos de clamar a Dios pidiéndole, como un bebé llora pidiendo la leche materna. Así debiéramos clamar por el alimento espiritual. Siguiente punto, el cuarto: tenemos una seguridad de perdón. Dentro de las estadísticas de los psicólogos, el sentimiento de culpa es de los que producen mayores problemas psíquicos y llegan a somatizarse, es decir, a crear reacciones corporales ante ese sentimiento de culpa. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos la certeza de un perdón dado por Dios. La realidad de nuestra situación como cristianos es que todavía pecamos. Estamos en un cuerpo dañado por el pecado, en un cuerpo que inevitablemente se va deteriorando. El pecado lo dañó y absolutamente todos estamos
envejeciendo. Nuestro cuerpo se va deteriorando. No importa el tiempo que pases en el gym, las cremitas para las arrugas, las mechas, el bisoñé que me ponga. Vamos a morir. Este cuerpo va a morir. Y aunque en Cristo tenemos vida eterna, nuestro cuerpo nos lleva a pecar. Y nuestro Dios tan amoroso, tan sabio, previó esa situación, y una de sus promesas que vemos en sus sagradas escrituras es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestra confesión diaria de pecado nos ayuda a limpiarnos, y Dios no se cansa de perdonarnos. Como Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Que la culpa no te doblegue, que no te lleve a separarte de Dios. Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado con arrepentimiento y Él te va a rescatar. Quinto punto, tenemos seguridad de orientación. En este mundo, he dicho, dominado por el pecado, en este mundo de oscuridad, necesitamos una guía, una dirección para poder caminar por ese camino estrecho que lleva a Dios. Necesitamos una guía que Dios mismo nos da. Acompáñenme a leer estos versículos que están en el libro de sabiduría de los Proverbios. Seguridad de orientación. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Subrayado, de todo corazón y en todo lo que tú hagas. Sí, necesitamos guía y dirección para seguir por este mundo que es dominado por el pecado. Necesitamos guía y dirección para poder testificar de quién somos, porque tenemos un Señor, tenemos un Padre al que queremos agradar. Necesitamos de guía y dirección que está aquí. Necesitamos conducirnos con sabiduría. Y el Señor dice que si no tienes sabiduría, pues pídesela a Dios. Él se la va a dar a todos los que se la piden. Y no es poquitero nuestro Dios, es generoso. Día a día, en oración, todas las mañanas, así como decimos, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy de cada día, no el de toda la semana, de toda la quincena, de cada día. Así también hemos de pedir por sabiduría. Padre, dame sabiduría para vivir este día bajo tus alas. Señor, dame sabiduría para hablar palabras de edificación. Dame, Señor, sabiduría para reflejar la luz de Cristo que tú has puesto en mí. Dame sabiduría. Debe ser el clamor diario, pedir por sabiduría. ¿Y dónde vamos a encontrar esa sabiduría? Sí, otra vez, aquí. Día a día, ir creciendo en el conocimiento de su palabra para poder llevar a cabo los propósitos de Dios, que es parecernos cada vez más a Jesús. La expresión crecimiento espiritual quiere decir parecerse cada vez más a Jesús.
ser cada vez más como su Hijo amado. Llegamos a la conclusión. La certeza de la salvación. La clave de la certeza de tu salvación está aquí. Lee tu Biblia, discipúlate, agrégate a un grupo de estudio de la Biblia. Créeme que el beneficiado no va a ser Dios, vas a ser tú mismo. En Cristo Jesús oramos al Padre. Bendito Señor, Padre eterno, gracias por tu palabra que nos da certeza de la salvación que tú nos has regalado. Te pedimos, Padre amoroso, condúcenos y seamos instrumento de bendición tuyos para todos aquellos que no te conocen o te conocen solamente de oídas. Gracias, Padre amoroso, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias,